Buenos, buenos días a todos y a todos. Buenos días. Estamos de nuevo en el programa para dialogar sobre la discapacidad, los proyectos y las luchas. Hoy tenemos aquí como invitado al doctor Kevin. Kevin también es una persona que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Buenos días, doctor. ¿Puede presentarse? Hola Henry, ¿cómo están amigos? Buenos días. Bueno, como decimos nosotros ya, es como de la casa, ¿no? Ya he estado en algunos eventos con ustedes, compartiendo algunos seminarios, en la fundación también, algunas entrevistas, algunos espacios como parte ya, en actividades que hemos realizado en favor de la discapacidad. Bueno, yo soy Kevin Freire, yo soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También soy activista por las personas con discapacidad, ¿sí? Es un tema del cual he trabajado bastante a nivel nacional y también a nivel latinoamericano. Y también ahora pues estoy realizando un voluntariado en Global Shapers Quito, que es del Foro Económico Mundial. Estamos también allí haciendo programas, proyectos de servicio. Bueno, también soy deportista y realizo labores de servicio en la Red Juvenil Ignaciana del Ecuador, donde también hacemos proyectos con jóvenes desde la parte religiosa. Entonces, siempre pues lo que me ha movido a mí es la discapacidad y presto pues a responder las interrogantes y también agradecerles a todos quienes nos escuchan, quienes nos miran y quienes ven pues este prestigioso medio. Gracias Henry por la invitación. Mm, Listo, compañero. Comenzamos con las preguntas. En sí hay una discusión, también hay un debate, también hay discordias muy fuertes sobre los términos. Para unos, decir persona discapacitado es lo mismo decir persona con discapacidad. Para otras personas, es lo mismo decir diversidad funcional con persona discapacitada. En sí hay un debate muy fuerte en los términos, pero para muchas personas los términos también nacen violencia. Unos dicen personas con discapacidad, otros dicen personas que poseen una discapacidad, otros dicen el término más correcto puede ser persona con una condición de discapacidad. Otros tienen otros términos que expresan con diversidad funcional. Otros dicen personas especiales, personas minusválidas. Para ti, ¿cuál es el término más correcto para que una persona no se sienta discriminados? Pero hoy en sí la mayoría conocen como personas con discapacidad. Claro, a ver, es importante para esto primero ayudarnos de la interdisciplinariedad. Es decir, vamos a tomar en cuenta otros campos de estudio que nos van a poder diferenciar esto. Y primero debemos partir de la historia. En la discapacidad tenemos tres modelos: el modelo histórico, el modelo rehabilitador y el modelo de derechos humanos. En el modelo histórico, médico en este caso, que es el antiguo, en el cual la persona con discapacidad era llamada minusválida, como también tú lo has manifestado: minusválida, personas especiales, tullidos, todos estos, no mudos, ¿sí? Este término era porque se les excluía. Entonces, claro, en ese caso, pues con ese enfoque antiguo podemos decir que se decía minusválido. Pero ¿qué pasa desde el ámbito jurídico? Hay el principio de la progresividad de los derechos. Y luego pasamos al enfoque rehabilitador. El enfoque rehabilitador nos habla de la prevención de la discapacidad o de la rehabilitación si tienes una discapacidad, lo cual es falso porque estaríamos diciendo que tener una discapacidad es como una enfermedad o como una adicción o como un trastorno que debe ser eliminado, cuando no es así. Por eso, con el pasar del tiempo, se cambia al modelo de autonomía y derechos humanos, el modelo social, que en este modelo, en cambio, la discapacidad ya no es una enfermedad, sino una parte del ser humano. Es decir, que solamente lo que hay que eliminar es las barreras. Y ahí va respecto a tu pregunta del lenguaje. Debemos también apoyarnos en la etimología de las palabras. Y discapacidad viene de este prefijo que es dis. Dis, que significa menos.
¿sí? Cuando yo digo dis, es que es menos o la incapacidad para. Entonces, en ese caso, cuando nosotros hablábamos de discapacidad, es decir, que la persona no está capacitada para. Por eso, desde España y algunos países, se habla de diversidad funcional, que es un término que se está pretendiendo, pues, incluir, porque se habla de que es más inclusivo, y recordemos que el lenguaje incluso puede ayudar a dar mayores o menores avances en lo que es la inclusión y en la prevención de la discriminación, ¿sí? Muchas veces usamos una palabra, pero de pronto las palabras también deben ir ligadas con las acciones. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Eliminar discapacidad, porque como ya te estoy diciendo, el término viene de dis, que es menos. En cambio, diversidad. Ahora se habla mucho de la diversidad. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de la diversidad funcional, quiere decir que yo no tengo un sentido, no tendré la vista, o no tengo los oídos, o no tengo cualquiera de ellos. Pero al no tener uno de estos sentidos, yo puedo desarrollar las habilidades de la vida con los otros sentidos que yo tengo. Entonces, por eso se habla de diversidad funcional, porque yo cambio y soy diverso, soy diferente, pero puedo realizar todas estas actividades con mis distinciones en igualdad de condiciones con las otras personas. Entonces, esto todavía se está implementando. Ahora, lo ideal y a lo que se pretende llegar es que se hable de diversidad funcional, pero eso también se practique con acciones concretas, ¿sí? E incluso se habla de que la diversidad funcional, cuando se implemente, va a hacer que la persona ya no sea vista con estos enfoques de pobrecito o de lástima o de asistencialismo, sino que se le va a respetar y se le va a dar las mismas obligaciones y los mismos derechos que a las demás personas. Esto, compañero, también entrando a los temas, a otros temas de vulneraciones de derechos. En sí, muchos confían en la justicia, otros confían en la Defensoría del Pueblo para reparar esos daños. Pero en sí, cuando ya falla la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, falla el CONADIS, tú te vas ante la justicia, pero la justicia te da vuelta en contra. Mm, pese que tú tienes razón, pese que tú tengas razón, tengas todo a favor, pero los jueces te dan en contra. Para ti, ¿qué está fallando ahí? ¿Qué está fallando ahí? ¿O qué falta ahí? ¿O qué políticas falta ahí para que los derechos no se vean, que no se vean afectados? A ver, para esto yo quisiera como tomar el informe de Naciones Unidas del Comité de las Personas con Discapacidad, donde habla que la principal preocupación del comité hacia el Estado ecuatoriano es la falta de capacitación y concientización en el tema de las barreras actitudinales. Yo considero que la ley de discapacidades, bueno, no hay ley perfecta, ¿cierto? Incluso se pretende reformar la ley de discapacidades, pero podemos desarrollar miles de reformas, ¿sí? Y tener la ley más perfecta, porque esta ley sí tiene muchos temas que si nosotros nos ponemos a leer, tiene muchos temas que sí son importantes, ¿cierto? Que de pronto se puede reformar algunas otras cosas, puede ser. El problema no es la norma, el problema es la implementación de la norma. Y el problema es que cuando acudimos a la justicia, como bueno, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el tema de Cuenca, por ejemplo, que hemos estado participando mucho, es que los jueces desconocen. Y cuando nosotros leemos las sentencias, en la motivación de las sentencias de los jueces, vemos que lamentablemente no tienen un razonamiento en base a doctrina, a jurisprudencia, a los instrumentos de las personas con discapacidad. Se van por otro lado. ¿Qué pasó en el tema de los taxis, por ejemplo? Nos empezaron a nombrar temas de derecho penal y otros autores allí que no tenían nada que ver relacionado a la discapacidad. Entonces, por esa razón es que se hace necesario buscar los mecanismos para que la normativa que tenemos, la que está vigente, sea implementada. Pero eso es lo que no tenemos. Entonces, allí se hace necesaria primero la participación activa del CONADIS. Tenemos la fe de que con el nuevo gobierno este organismo sea reestructurado,
CONADIS, porque es verdad que las autoridades que están allí es el sentir de todo el colectivo de personas con discapacidad, no nos representan. Entonces, ojalá, vamos a ver, ya se han visto algunos cambios muy interesantes que van a venir, van a existir esto, entonces vamos a estar pendientes a ver qué es lo que va a pasar con este Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que es de donde se emite la política pública en el tema de discapacidad. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, se requiere que desde el CONADIS haya una capacitación a todo el sector público, a todas las funciones del Estado, al Ejecutivo, que incluyen todos estos ministerios y todo esto, al Legislativo también, al Judicial. Lo que pasa es que muchos jueces desconocen el tema de la discapacidad y no saben cómo resolver. No tienen una capacitación teórica ni menos práctica. Entonces, por eso incluso en las acciones constitucionales vulneran derechos porque no conocen. Muchas veces no es porque de pronto el temor de fallar en contra del Estado. Ya no tenemos una justicia secuestrada, afortunadamente, desde hace un par de años. Pero el problema es que no conocen estos temas, no saben, y allí es donde también las personas con discapacidad por medio de estos espacios, ¿no es cierto?, del programa de las mañanas, vamos alzando nuestra voz diciendo, bueno, jueces, si es que ustedes necesitan capacitación, aquí estamos para capacitarles, aquí estamos para dar información sobre cómo es el tratamiento nacional e internacional de la discapacidad. Porque así como cada grupo, los niños, los indígenas, las mujeres, tienen sus instrumentos y tienen todo su andamiaje jurídico, la discapacidad no es la excepción y también tiene su andamiaje, también tiene sus parámetros y deben conocerlos como jueces también, porque, y esa es otra de las fallas, ¿no es cierto? No meterme mucho al tema jurídico, pero es que ¿cómo voy a poner yo que un juez de tránsito, que un juez penal, ¿no es cierto?, que es experto en su materia, también sea juez constitucional? Eso me parece que es algo que sí se debería cambiar de esta ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, porque lamentablemente ellos saben su materia, pero ya meterles temas constitucionales, yo creo que lo básico deben saber, pero ya temas así tan específicos de derechos humanos de cada grupo va a ser tan difícil y por eso tenemos esas sentencias y esa justicia que de pronto no confiamos, pero como digo, no es en este caso por la voluntad del juez de no administrar justicia como se debe, sino es por esta falta de conocimiento y porque creen que todo juez es constitucional, cuando debería haber jueces constitucionales especializados. Tiene apagado el audio. Henry, te perdimos. Henry, te perdimos. Disculpe, tienes todo, tienes razón. Hablando sobre el tema de las campañas, de las campañas para que supuestamente las personas con discapacidad se hagan visibles. El CONADIS mediante resolución dijo claramente que en todas las cédulas salgan personas con discapacidad. Ahí hay un debate muy fuerte. Hay personas que dicen que es bueno que pongan ahí en la cédula, persona con discapacidad, porque, porque para que se haga visible la discapacidad. Pues, hay otras personas que dicen, no,
eso discrimina, eso nace violencia en una sociedad que no conoce estos temas, porque muchos relacionan la discapacidad con sinónimo de pobrecito, de persona minusválido. Mm, En sí, en sí hay un debate fuerte, fuerte. No sé tú si estás de acuerdo también que te pongan ahí y a discapacidad o estás de acuerdo que te vean como ciudadano. Bueno, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, qué se viene promoviendo desde los colectivos LGBTI. Ellos dicen, quiero que me ponga tal categoría o tal categoría, ¿no es cierto? Entonces, el género, por ejemplo, es algo que consta en la cédula. El estado civil es otra de las cosas que consta también en la cédula, ¿no es cierto? Consta si usted es soltero, si es divorciado, todo eso, pues, eso consta en la cédula. Eh, Esto no solo lo implementa Ecuador porque Ecuador se le ocurrió implementar, sino que esto, por ejemplo, sí se ha visto que se da en Colombia. Ahora, yo creería más que es el tema de cómo la persona se siente. O sea, ahí tenemos un tema y es el principio del derecho a la intimidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Porque todavía, lamentablemente, y esa es otra de las cosas que tenemos que trabajar, hay muchas personas con discapacidad que no se aceptan, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los otros colectivos, por ejemplo, los grupos indígenas, ellos dicen, yo soy indígena y no tienen ningún reparo en decirlo, ¿sí? O de esta comunidad también LGBT, ellos lo dicen y lo gritan. ¿Y por qué hay todavía personas con discapacidad que quieren ocultar que tienen una discapacidad, desconociendo lo potencial que eso es, ¿no es cierto? Y ese es el problema. Yo tengo que gritar a los cuatro vientos. Yo tengo discapacidad y soy feliz con mi discapacidad. Entonces, también yo creería que depende de la persona, ¿sí? Por mi parte, si es que quieren ponerlo en la cédula, que lo hagan, porque al final yo sé que tengo una discapacidad, yo lo acepto. Y en la cédula que conste que tengo una discapacidad, pues un punto más, porque la gente va a saber que tengo una discapacidad por mis lentes, por el bastón que uso, es decir, hay muchas señales que conste en la cédula o no conste en la cédula, es uno más. O sea, eso no sería, pero si desde el otro lado, ¿qué es lo que dicen ellos? Es que nos quieren ya poner como, nos quieren ya estigmatizar, poner una seña, es que sí, también desde ese lado es entendible. Claro, nos quieren ya poner como estigmatizar con una señal, ¿no es cierto? De que en la cédula, ya él tiene discapacidad, pero yo creería que es esto por las categorías que tenemos. El género se incluye, el tipo de estado civil se incluye, ¿no es cierto? Ahora, lo que no va a constar es, por ejemplo, discapacidad visual, ¿no es cierto? El tipo de discapacidad, eso no va a constar. Sin embargo, sí es un debate que las dos posturas son aceptadas, yo creo que depende ya de cada persona, porque estamos jugando aquí el tema de los datos personales, que la discapacidad yo creo que no es un dato privado, ¿no es cierto? Y también el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Que yo de pronto no quiero dar a conocer ese tipo de información. Ahora, si es que ese es el debate, de pronto lo que se proponía es que se lleve una base de datos electrónica en la cual usted da su número de cédula y allí ya conste si tiene o no una discapacidad para quitarle ese dato. Si por último usted no quiere dar a conocer su discapacidad, ¿no es cierto? Es un tema muy complicado, como digo, para mí el que conste en la cédula o no conste en la cédula, la verdad es que no me hace ningún daño porque ¿por qué me voy a avergonzar de mi discapacidad? Y es lo que les digo a las personas con discapacidad. ¿Por qué avergonzarnos de lo que tenemos? O sea, una discapacidad no es motivo para avergonzarse. O sea, no es, alguien me decía, es que nos están poniendo como delincuentes cuando tenemos antecedentes penales, pero miren el contexto, tener antecedentes penales es otra cosa, pero tener una discapacidad, ¿acaso que es sinónimo de enfermedad? Es sinónimo ¿cómo es que dijo un político aquí? Un sinónimo de desgracia, ¿cierto? Que le dijo, desgracia, no es eso. Una discapacidad no es para avergonzarse. Entonces, si ya me ve la gente, por ejemplo, si tengo una silla de ruedas, si ya me ve la gente en silla de ruedas, si ya me ve la gente con mis aparatitos de oído para las personas sordas, y ya, ¿qué más? O sea, ¿en qué afecta que esté en la cédula persona con discapacidad? O sea, ya no sería uno más.
de ya todos los factores que dan cuenta clara de que tengo una discapacidad. Sin embargo, como digo, es que el problema es que hay muchos que todavía no aceptan que tienen una discapacidad, por eso incluso ni la registran, ¿sí? Tendrán sus motivos, pero creo que sí deben, antes de poner esto en la cédula, si lo van a hacer una campaña de concientización, que las personas comiencen por aceptarse que tienen una discapacidad, ¿sí? Y que se reconozcan como tal, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza de decirlo, y entonces de ahí sí poder seguir ya con esto de las cédulas. En sí, listo, compañero, en sí, vamos entrando a otros puntos también, que las personas, que los colectivos de personas con discapacidad también deben pronunciarse, ya pronunciarse, porque muchos dicen que las personas con discapacidad, que solo deben supuestamente hablar de discapacidad y no de políticas públicas, no de las situaciones que está pasando en el país o sino en el mundo. Para ti, para ti, si estás de acuerdo, ¿no estás de acuerdo que la Corte Constitucional dé paso o no dé paso es supuestamente que es aborto por supuestamente un aborto por violación, pero unos colectivos están de acuerdo, otros colectivos no están de acuerdo. No sé si tú como activista de personas con discapacidad estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Cuál es tu motivación? Bueno, gracias Henry por la pregunta. Y es que, claro, hay personas que todavía tienen este pensamiento tan, son sobre todo progresistas, ¿no? Que piensan que como piensan ellos, como opinan ellos, pues yo también tengo que pensar. Y si es que no pienso como tú, pues te voy a violentar, te voy a pegar, te voy a agredir, ¿no es cierto? Sobre todo eso es lo que hace el colectivo feminista, ¿cierto? Es triste cómo ellas se dan golpes de pecho por defender a una mujer cuando es violada, cuando es asesinada, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa con la expresidenta de Bolivia, que está detenida? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Qué pasa con las mujeres pro vida, que a veces son violentadas? Pues allí sí, pues no, me quedo callada y no digo nada. Entonces, ese discurso doble moral es el que a mí no me gusta. Si yo voy a ser activista, ¿no es cierto? Debo ser coherente con lo que digo. Debo ser, tener principios en lo que yo practico y también en lo que yo digo. Entonces, por un lado, defiendo a la mujer, ¿no es cierto?, que es violentada, que los femicidios, pero por otro lado, presento mecanismos constitucionales por la puerta de atrás, porque ya la Asamblea les dijo que no, pero claro, quieren como el matrimonio igualitario, quieren legalizarlo por la puerta de atrás, con 9 personas nada más, para podernos poner una norma, imponernos algo que no queremos. El 99, me atrevo a decirlo, el 95% de los ecuatorianos no queremos que se legalice aquí el aborto. No queremos eso. Lamentablemente, estos colectivos que supuestamente defienden a la mujer, pues, pero por otro lado quieren dar muerte a una criatura que no tiene la culpa, a una criatura que, y aquí hay muchos tintes, ¿no es cierto? Vamos cogiendo el tinte jurídico. En el tinte jurídico, en todos los instrumentos estamos defendiendo el derecho a la vida. El derecho a la vida tenemos en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en la Constitución tenemos la vida desde la concepción. Desde que usted ya se fecundó, es decir, esto ya se fecundó el óvulo con espermatozoide, desde ese momento ya hay vida. Y usted no puede quitarle esa vida. Y si es por una vez, dicen, pero es que es por una violación. ¿Por qué en lugar estos colectivos de luchar por dar muerte a una criatura que no tiene la culpa, por qué no luchar por que se pueda prevenir la violación o por castigarle al violador? ¿Dónde están los derechos humanos de la mujer en este caso y los derechos humanos del niño? Por qué no va el discurso dirigido hacia el violador, hacia ese enfermo, hacia ese depravado, que ese sí incluso, puedo decirle yo, debería hacerse alguna reserva para que se le mate, o si incluso se habla de esto de la castración? Eso deberían estar defendiendo. Eso es lo que se debería proponer desde estos feminismos baratos, que lo único que hacen es pervertir
Conversábamos con activistas de otros países, de Argentina, por ejemplo, y me decía que gracias a esa ley en Argentina, las mujeres están dando muerte a todos aquellos personas que ya tienen una malformación. Cuando usted ya esté, la mujer esté embarazada, dice que puede ver cómo va desarrollándose el niño. Y ahí dice que si ya ven una malformación, están abortando a los niños. Es decir, el colectivo de personas con discapacidad está en peligro, porque por un lado estamos hablando de la no discriminación, de la igualdad, pero por otro lado estos colectivos feministas lo único que nos están diciendo, gente con discapacidad, ustedes no merecen vivir. Entonces, cuando yo conversaba con una feminista también me decía, la mujer con discapacidad a nosotros, la verdad, no nos hacemos cargo porque tenemos nuestros ideales. Entonces, las feministas en este caso no, no representan, no representan el tema de la discapacidad, no están a favor de la vida, ¿no es cierto? Tienen un discurso doble moral, un discurso progresista. Vi con mucho orgullo cómo la primera dama, la futura primera dama, ya se manifestó en contra, y eso es bueno, eso es bueno. Y pues el problema es que también desde estos sectores nos han metido miedo, y miedo en el cual no debemos manifestarnos porque nos queman las iglesias, porque nos... Y eso está mal. No debemos tenerles miedo. ¿Por qué se legalizó el matrimonio igualitario? Porque la sociedad no se levantó, porque les dejamos. Y ahora yo sé que va a haber movilizaciones y todo este tema. Hay que estar alerta. Y quienes somos creyentes, porque todavía hay un discurso todavía más absurdo, como tú nos decías, Henry, y es que las personas con discapacidad debemos hablar de discapacidad. Lo mismo dicen a la gente de la religiosa. Ustedes, es que el Estado es laico. No hay argumento más absurdo, argumento sin ninguna clase de justificativo, sin razonamiento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estos progresistas solamente son parlantes. Lo que les diga un determinado sector, eso ellos repercuten y dicen por decir, es decir, no tienen un poco de razonamiento, no hay lógica, ¿no? En su discurso. Y entonces, claro, cuando dicen Estado laico, entonces que los religiosos, ellos no son ciudadanos y entonces deben quedarse rezagados solamente cantando a Jesús. Como religiosos, somos un grupo social, y digo somos porque también soy de una organización religiosa, y también tengo derecho a expresarme mi opinión y decir lo que siento o lo que me expreso, y también rechazar en lo que yo tengo que expresarme. Lo mismo pasa con la discapacidad. Es importante hablar de discapacidad, sí, pero cuando hay temas que nos afectan también a las personas con discapacidad, porque estamos en la misma sociedad, tenemos que manifestarnos. Y en este caso de la legalización del aborto que se pretende dar en el tema de violación, nos afecta a las personas con discapacidad. Nos afecta muchísimo y no debemos permitir estas conductas que lo único que hacen es que se siga pervirtiendo. Y después dicen, ¿y por qué tenemos una pandemia? ¿Y por qué se está muriendo la gente? Dios es amor, ¿sí? Y aquí me meto al tema religioso. Dios es amor. Pero también hay momentos en el cual con esta clase de conductas que a él le deben enojar, que den muerte a sus criaturas, porque una criatura no viene de gana, sino para un propósito en la vida, para cumplir con una misión, sí, pero eso lamentablemente las feministas no entienden, ¿no es cierto? Porque responden a ciertos intereses. Y entonces, claro, por eso es que él se cansa y nos deja, y por eso tenemos estas pestes que siguen matando a la gente, que siguen acechando, y que si seguimos con esta clase de conductas, no es que quiera ser, como dicen, no mal agüero, ¿no? Pero el coronavirus que siga, porque lamentablemente la gente no entiende, y creo que nos va a tocar que nos den lecciones más fuertes, ¿no es cierto? Un corona más fuerte para ver si es que cambia la gente, si cambiamos y nos damos cuenta de que no podemos nosotros autogobernarnos, que necesitamos a alguien de arriba. Muchos me dicen que soy conservador, es que que creo en cosas que para estar contento. No, vean las cosas que están pasando. Ahora se ve como con esta pandemia gente arrodillada, ¿no es cierto? Entonces, mi postura, como digo, aquí en Ecuador, desde el ámbito jurídico, se defiende la vida desde la concepción. Si usted, por último, le violaron y usted no quiere tener ese niño, pues ese niño délo en adopción. Yo tuve la oportunidad de asistir a un foro en Guatemala de personas
que abortaron, de mujeres que abortaron y dicen, no puedo vivir una vida tranquila. Incluso he estado pensando en optar por suicidarme, porque no se puede vivir con ese cargo de conciencia. Mujeres que abortaron, nos hablaron y dieron su testimonio y me dijeron, no hagan eso, busquen que eso no pase. Sí, una dijo, a mí me violaron y yo aborté, pero ¿por qué no le di por último en adopción a esa criatura? No puedo vivir en paz. Dice que ella tenía pesadillas a diario hasta que encontró la religión y por ahí se calmó un poquito. Pero dice, es horrible, no se puede vivir en paz. Entonces, eso es lo que quieren las feministas por estas modas, por eso le decía incluso en el interno conversando. No me sorprendería que después estos mismos colectivos, que no son grupos, sino grupetes, disculpen la palabra, pues que así son, no me sorprendería que estos muy pronto, de aquí a unos 20 años, quieran luchar por el matrimonio entre animales y humanos. No me sorprendería, porque es que aquí están acostumbrados a la moda, a todo lo nuevo, a ver cómo es, ¿no es cierto? Y no se quedan con los valores. Los valores siempre, en todos los siglos, los principios han sido todo el tiempo, y por eso, pues, desde mi postura y desde las personas con discapacidad, rechazamos. Yo sé que la Corte Constitucional, los jueces son probos, pues son honorables, y los jueces no van a dar paso a lo que ciertos grupitos nada más quieren desde su locura, desde su fanatismo, no quieren aprobar. Yo sé que los jueces van a estar a la altura para decir no y para que se respete nuestra Constitución. En casos ya extremos, porque también las personas que defienden, dice que se debe dar paso, se debe paso, ellos defienden que son derechos a la libertad, derecho supuestamente a la libertad y otros derechos más, porque dice que no deben tener hijos por violación, solo por violación. Pero en casos extremos, ¿qué pasaría si la Corte da paso y qué medidas deben tomar los colectivos, principalmente las personas con discapacidad, para que se hagan valer y hagan visibles también, que son también ciudadanos que luchan por el bienestar de un pueblo, de un país? Verá, Henry, el problema es que, claro, ellos dicen, pero por violación. Aquí lo que vamos a promocionar es el libertinaje. Porque una mujer bien podría decir, me violaron. Bien podría decir, tengo relación. Puede tener relaciones consentidas incluso. Sí, es que estos escenarios se dan. Puede tener relaciones consentidas. Y después decir que le han violado, ¿no es cierto? Y entonces, claro, le violaron y entonces, claro, le abortan al niño, ¿no es cierto? Entonces, es un tema también, quieren entrarse por ahí para tratar de legalizar el aborto en todo. El problema es que esta gente eh, se apoya supuestamente en algo bueno que ellos supuestamente dicen para pervertir a la sociedad, para dañar a la sociedad, ¿cierto? Y en caso de que, yo digo, yo tengo la fe bien puesta de que los jueces van a tener los pantalones para decirles no, porque ellos no van a dar paso a eso, ¿cierto? No, yo sé que no va a pasar, pero es necesario estar alerta. Si es que esta gente logra su cometido, tenemos que movilizarnos. Ayer veía un post que decía, yo sé que hay una pandemia afuera, pero si se trata de defender la vida, tenemos que salir. No podemos, dejamos el matrimonio igualitario, nos metieron por la puerta de atrás, nos lo metieron y lamentablemente pues está, ¿no es cierto? Está. En esto no tenemos que ceder, tenemos que ponernos fuertes, porque vean, el problema es que aquí algo que yo entendí es que el derecho es de hombres. ¿Qué tal si mañana, y es solamente por poner un ejemplo hipotético, salen unos anti-Emelec o anti-Barcelona y proponen una ley basándose en algún derecho, que diga, ¿no? El derecho a la libertad, ¿no es cierto? Y entonces quieren dar muerte a los emelexistas o a los barcelonistas, y la Corte Constitucional les aprueba. ¿Qué va a pasar? Es que a eso es a lo que estamos yendo. Perdón el ejemplo extremo, pero es que a eso es a lo que estamos yendo. ¿Qué tal si mañana estos colectivos dicen, es que la mujer con discapacidad no es apta para la sociedad y excluyemos, no, por nuestra libertad? Y entonces, ¿qué tal si dan paso? Es digo, estos colectivos
se basan en cosas altruistas para hacer cosas satánicas. O sea, esto es terrible, lo que ellos están planteando es terrible, por eso es que debemos tener mucho cuidado y defender los principios y no dejarnos de esta gente que está mal influenciada incluso por el tema, ya les digo, por el progresismo. El progresismo les da esto y es otra cosa que ellas se olvidan, es que el derecho tuyo termina donde empieza el del otro. Y es algo que ellas se olvidan. ¿No es cierto? Ellas hablan de libertad, es que libertad, sí. Pero esa libertad se termina cuando yo doy mi opinión y me tienes que respetar mi opinión. Esa libertad se termina cuando tienes un bebé en tu vientre y es una criatura que tienes que respetar su vida. Y eso es algo que ellas se olvidan. Le hacen valer, y ahí viene una ponderación de derechos. ¿Qué vale más? ¿La libertad o la vida? Pues para mí es la vida. ¿Sí? La vida es la máxima que debe existir. Pero ellas se olvidan y dicen, es que es un bebé. Entonces yo digo, ¿y por qué entonces sus mamás, también que algunas mamás sí les decidieron tener? ¿Por qué no les abortaron a ustedes? ¿No es cierto? Esa es la cosa. Ese tipo de preguntas no se ponen a pensar, ese tipo de situaciones no se ponen a pensar. Y yo les digo, las personas con discapacidad, sobre todo mujeres con discapacidad, no están de acuerdo con ese feminismo, rechazan el feminismo, y la otra cosa es que nosotros como colectivo de aprobarse debemos levantar nuestra voz y no dejarnos activar todo mecanismo, si no es constitucional, por último internacional, pero aquí la vida se defiende porque se defiende, no debemos dejarnos, no debemos amilanarnos. Yo recuerdo una vez en la universidad preguntaron, ¿y quién está a favor de legalizar el aborto? Todos alzaron la mano y viva, y yo alcé la mano y dije, y yo me opongo. Creo que me querían hasta pegar. Les dije, a ver, si quieren, péganme. A ver, aquí estoy. Yo no estoy a favor del aborto, yo estoy en contra de ese crimen, porque es un crimen. Tenemos que decirlo como es un asesinato. Y y no solo son asesinos los que hacen, sino también los que buscan hacer. O sea, estos feminismos son asesinos, así hay que decirlo, es como se debe. Y ese es el problema, y claro, muchos que estaban en contra también como yo, estaban asustados. Cuando yo alcé mi voz, dijeron, no, nosotros también estamos en contra. Entonces, también no hay que dejarnos, no hay que amilanarnos de estos colectivos y que entiendan que mi derecho se acaba donde empieza el del otro. Listo, compañero, hemos topado sobre ese tema que está ahorita en debate. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Dan, parte a parte dan motivaciones, motivaciones, pero en sí, al fondo también las personas con discapacidad activistas también deben expresarse, porque ser activista en derechos de personas con discapacidad no es solo hablar de discapacidad. Muchos dicen las personas con discapacidad deben hablar solo en discapacidad porque son personas con discapacidad y las mujeres deben hablar solo de mujeres y los supuestamente afros, los afros deben hablar solo temas de ellos. Así es, así es en la vida práctica, pero todos deben dar su opinión motivando por qué está en contra o por qué está en favor. Entrando a otro punto, compañero, entrando a otro punto que está en debate también, en debate la supuestamente, la supuestamente educación inclusiva. En sí, ahora estamos ahora en una educación virtual. Creo que más se sienten afectados las personas que poseen una discapacidad visual. ¿Tú ¿Tú qué piensas cuando nombran educación inclusiva? Porque muchos cuando se pregunta dicen, no sé, es solo para personas con discapacidad y nada más. Ese tema como que no me gusta, dicen otras personas. A ver, gracias, Henry. Voy a retomar hay algo que quiero retomar de justo el seminario que ustedes me dieron la oportunidad de dar, ¿cierto? Que yo hablaba de 4 enfoques. Hay el enfoque de exclusión,
¿sí? El de exclusión es que simplemente, hablando solo de las personas con discapacidad, este enfoque, la persona con discapacidad no se educa, es decir, está marginada, no forma parte del sistema y está lejos. Luego tenemos el de segregación. Aquí la persona con discapacidad sí se educa, ¿sí? Está recibiendo educación, pero en un mundo paralelo. Es decir, creo escuelas para ellos, colegios para ellos, y el mundo no tiene que hacer nada porque ellos están allá en otro lado y yo no me preocupo, ¿sí? También es discriminatorio porque se supone que si somos ciudadanos debemos convivir entre todos, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, si es así, entonces también tengo que hacer escuela para afros, escuela para indígenas, y entonces a todos los voy separando. No, el mundo es para todos y todos convivimos aquí. Entonces, la segregación, la educación especial, es otra de las cosas que se recomienda se vaya eliminando. Luego tenemos ya el enfoque de integración. El enfoque de integración, la palabrita clave es el sistema se mantiene intacto. Es decir, en este sistema yo no tengo que hacer adaptación alguna. Aquí la persona con discapacidad ingresa, sí, ingresa a mi colegio, a mi universidad, pero yo no tengo que hacer ningún cambio. No adapto nada, no adapto mallas, no concientizo. Verá cómo el estudiante se adapta a mis barreras y yo no hago nada. Esto obviamente va a dar lugar a la deserción estudiantil, porque si yo no, por ejemplo, incluyo rampas, no hago mis plataformas accesibles, ¿cómo hago que la persona participe? Se va a terminar yendo porque va a decir, no, este ambiente no es para mí, me retiro. También es discriminatorio. Pero la inclusión, ese es el enfoque, pues el enfoque por excelencia. Ya lo dice la observación general número 4 del comité, que la educación inclusiva promueve muchísimas cosas, como la participación activa, todos aprendemos lo mismo, pero de diferente manera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero aprender en el tema legal, por ejemplo, quiero aprender la pirámide de Kelsen, que es el ejemplo que siempre pongo, por lo general los docentes les hacen aprender con un gráfico, para que entiendan la pirámide, para que miren cómo es. Pero yo no voy a poder dibujar, pero yo voy a aprender de manera verbal, ¿cierto? Entonces, eso fomenta la inclusión. Que todos, yo no tengo que adaptarme a ellos, a la sociedad, sino a la sociedad a mí, para yo poder tener las mismas oportunidades. Ojo, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, que si yo repruebo una materia, pues la reprobaré por mi falta de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, pero ya no es por las adaptaciones. Yo doy todo el material, voy a dar toda la participación. Si es que ven una participación activa también de mi parte, pues pasaré. Pero si ven que todo me den haciendo, yo no hago nada por colaborar, pues perderé, ¿no es cierto? Entonces, eso se fomenta en la inclusión. La participación de todos y todos aprendemos y todos somos tratados por igual, tomando en cuenta nuestras diferencias, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, la educación inclusiva tiene muchas ventajas, como lo vemos, sino que el problema es que no se implementa adecuadamente. Eso es uno de los problemas en esto de la educación inclusiva. Y lo que hace falta son políticas. Ahora, Henry, temas muy interesantes tu pregunta referente a la educación en este tema digital. Hemos hablado de la inclusión digital. Yo puedo atreverme a decir que las personas ciegas, en este caso, a nosotros y en lo personal, también he hablado con otros compañeros, también compañeras con discapacidad visual, y dicen, la tecnología fomenta la inclusión. Entonces, lo que nosotros queremos, que cuando esta pandemia termine, que algún día yo sé que Jesús se va a apoderar de nosotros, yo sé que sí, la gente va a cambiar. Eh, allí yo no quisiera que se deje de lado la virtualidad. Por ejemplo, muchos foros, no hablemos de la educación superior con las clases como tal, sino que en la educación superior también se dan cursos, se dan talleres. Hay muchos talleres en los cuales yo estando aquí en la comunidad de mi casa, puedo acceder a México, puedo acceder a Estados Unidos, a cualquier país, a un taller y poder interactuar con los presentes. ¿Por qué? Porque la tecnología me permite, ¿no es cierto? Incluso en la universidad. El problema es que muchos no quieren asistir por la movilidad. La movilidad es uno de los principales problemas en las ciudades. No tenemos instalaciones accesibles, los medios de transporte también son un problema, ¿cierto? Y entonces, por todas esas situaciones, muchos no pueden acceder, pero gracias a la virtualidad, las clases, incluso el acceso, se facilita para todos. Y lo mejor de todo es que no solamente con el acceso, sino también que gracias a la virtualidad, las personas, por ejemplo, ciegas, que es el tema que estamos tocando, podemos interactuar de mejor manera.
¿Por qué pasa? En las clases nos dan ejercicios en clase, trabajos, y son en hojas, y no podemos nosotros interactuar, ¿no es cierto? Pero en cambio con la virtualidad tenemos el Internet a la mano que nos permite investigar, nos permite enriquecer nuestro conocimiento, nos permite interactuar e incluso superarles a las personas sin discapacidad, porque tenemos una habilidad para manejar todos estos sistemas que es muy buena y entonces podemos participar en igualdad de condiciones. El problema estaría, y claro, y muchos me dicen, pero es que hay gente que no tiene computadoras, que no tiene internet. Sí, yo entiendo esa parte, pero podemos promover una política pública y aquí el nuevo gobierno tiene esto y por eso me alegra mucho que la ministra, por ejemplo, de Educación tiene un máster en educación especial y también tenemos un gran profesional como es en este caso el secretario de la CNESID y con ellos sí se va a poder llevar el tema de la inclusión digital porque ellos entienden estas realidades y entonces allí podemos garantizar una verdadera inclusión digital en la cual se pueda garantizar puntos de Internet primero a todas las zonas rurales, urbanas y también computadores. Recuerden que una de las campañas del actual del presidente electo era dar computadores. Entonces, ¿qué mejor que computadores? Porque con eso voy a poder tener el conocimiento al alcance de mi mano. Entonces, con todo esto, se va a poder garantizar una inclusión digital. Claro, para nosotros la pandemia, digamos que claro, ha causado estragos, pero en esto de la inclusión digital para mí ha sido lo más positivo porque he podido ingresar a una cantidad de cursos y una cantidad de seminarios impresionante. Gracias a la tecnología he podido actuar, he podido estar allí y pues creo que esto después de la pandemia no debe terminarse, la virtualidad vino para quedarse y debemos fortalecerla para que con la virtualidad logremos una mayor inclusión. ¿Por qué pasa? Si usted hace un evento, por ejemplo, el seminario de ANEUPI, digamos que lo hubiésemos hecho presencial, y teníamos una gran acogida, teníamos un auditorio para unas 100 personas, y el resto de personas, ¿qué pasa con el resto de personas? Se quedan afuera. Y entonces limitamos la educación. Pero ¿qué pasa si hago un presencial y también lo hago virtual? Ya no tendría solo 100 personas, tendría quizá unas 500 personas, o por qué no ser más ambiciosos y unas 1000 personas. ¿Por qué? Porque pongo canales digitales y todas las personas del público que deseen pueden acceder. Entonces, es importante tener este enfoque. Nos ha ayudado muchísimo a las personas con discapacidad visual, nos ha arreglado la vida muchísimo, pues y hay que siempre, siempre considerar este enfoque para lograr una inclusión educativa y ahora, qué mejor, una inclusión digital. Listo, compañero, lamentablemente el tiempo es muy corto para ir profundizando esos temas, porque en sí la sociedad expresan a las personas con discapacidad que solo deben hacer adaptaciones, pero jamás hablan de una educación inclusiva, jamás hablan, pero solo dicen, vamos haciendo adaptaciones y hasta ahí llegan. Falta mucho profundizar, no sé, falta de conocimiento, falta de políticas, falta de campañas para que en sí conozcan al fondo la educación inclusiva. Por falta de tiempo, compañero, estamos ya a 7 minutos de finalizar. Tiene sus palabras finales, compañero, compañero, motívele a muchas personas a expresarse sobre el tema que se va a dar en la Corte Constitucional y muchos temas más, porque en sí todos somos ciudadanos, no por tener una discapacidad, no tienen un derecho a la libertad de expresar, de opinión. Tiene sus palabras finales, compañero. Gracias, Henry. Bueno, decirles que primero algo histórico se dio hace 15 días en la Universidad Católica. Y es que yo pude dar un mensaje que las personas con discapacidad visual, sí, con discapacidad incluso, podemos lograr todo lo que nos proponemos. Yo me gradué de abogado ya hace 2 semanas. Y el mismo compromiso porque me preguntaron en la defensa, y bueno, usted, ¿qué es lo que va a hacer cuando se gradúe? Quiero ratificar el compromiso que dije en mi defensa de grado, que dije también para un medio argentino y que lo digo aquí, y será el compromiso que siempre lo voy a llevar, y es que desde el primer minuto de abogado serviré fielmente a las personas con discapacidad.
siempre buscando el bienestar, siempre buscando tutelar sus derechos, ayudarles, proteger sus derechos, para que no pasen lo que muchos hemos tenido que pasar, para que tengan una vida digna, ¿sí? Y siempre lo estamos haciendo. En estos días tengo, a propósito, algunos temas de defensa a personas con discapacidad que estamos aprendiendo. Y yo les invito a que, como activistas, defendamos en el tema de discapacidad, que sí, sea nuestro fuerte. Pero también, como vimos hoy con el tema del aborto, si es que hay temas que nos atañen, salgamos y demos nuestra opinión. Somos activistas, sí, pero también somos seres humanos con opiniones. Y en este caso de la Corte Constitucional, yo les invito a que estemos vigilantes qué es lo que sucede y no nos callemos, ¿sí? No nos callemos, porque todos somos personas y tenemos una opinión establecida, ¿sí? No solo en este caso, si es que el día de mañana quieren legalizar una ley absurda, pues tenemos que salir. En las elecciones tenemos que salir. Y eso es un llamado de atención. Yo vi muy poca participación de opinión respecto a las personas con discapacidad. Ya no en el tema de hacerlo político, no voy a decir nada de los candidatos, pero sí me hubiese gustado que más personas con discapacidad suban videos, ¿no? Yo apoyo a X candidato, Y candidato, yo esto. Yo vi muy poco vi esa participación política. De pronto en el voto sí, pero yo sí quería ver más eso, ¿no? Que demos nuestra opinión, independientemente que les guste o no les guste, porque vamos a recibir, vean, comentarios de gente que nos apoya y también de detractores que hay que agradecerles que nos comenten porque eso es señal de que están pendientes y eso es bueno. A mí me gusta cuando alguien me comenta con insultos y esto, ¿no? Que es señal de que está pendiente y eso es bueno. Entonces, bueno, primero pues invitarles a que luchen por sus metas. Todo se puede lograr, todo se puede alcanzar, ya sea en lo académico, ya sea en el deporte, ya sea en lo político, en lo que ustedes deseen, todo se puede alcanzar. Hay que ser constantes y también algo, no solamente de pensar que tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones, deberes que cumplir. Y eso es a veces algo que se nos olvida a las personas con discapacidad. Reclamamos tantos derechos, derechos sí, que mi derecho, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. La obligación, por ejemplo, en lo académico, de esforzarnos para que tengamos buenas notas. La obligación de trabajar dignamente, la obligación de ganar el sueldo, pero en base a nuestro esfuerzo, ¿sí? Eso es lo que muchas veces se nos olvida y solo reclamamos, 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 pero no contribuimos, no proponemos. Ahora yo sé que tenemos ya un régimen que de pronto va a querer escucharnos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente vayamos a esperar que haga algo mal para quejarnos, decir, es que esto no hace, sino acercarnos y proponerles, miren, esto deben hacer ustedes, vamos a hacer esto, vamos a llevar propuestas. Eso es lo importante. Y eso es, por ejemplo, algo de lo que yo hice en mi trabajo de titulación, proponer estrategias para una verdadera inclusión inclusiva. Eso es lo que se tiene que hacer. No solo quedarnos en el problema, sino ir más allá. Y pues en todo ámbito que ustedes tengan que dar una opinión, den su opinión. Y agradecerte, Henry, por la oportunidad de poder participar. Gracias por todo lo que hemos realizado en el tema de la discapacidad. Yo sé que seguiremos trabajando, seguiremos contribuyendo y pues estaremos en alguna próxima oportunidad para poder seguir hablando de estos temas de la discapacidad que son tan interesantes, son tan buenos, son, requieren de mucho espacio, ¿no? Para poder seguir dialogando. Sin embargo, hemos dado una pastillita para que pues los compañeros con discapacidad se sigan investigando, sigan nutriéndose de estos temas. Y pues gracias, Henry, felicitarte por este espacio, es muy bueno. He escuchado también las otras entrevistas, muy enriquecedoras y pues hay que seguir. El tema de la discapacidad es una lucha constante que debemos seguirla enriqueciendo, debemos seguir luchando, pues qué mejor que con estos espacios que son para la colectividad, ¿sí? Porque el deber del servicio es lo que nos mueve a nosotros. Así que, pues, estaremos vigilantes. Dios bendiga al Ecuador día de hoy. Yo sé que así será. Y pues, conmigo será siempre, siempre con el apoyo. Recuerden, Kevin Freire, yo siempre estaré para defender sus derechos, para ayudar. Y el compromiso de poder luchar por las personas con discapacidad durante toda mi vida profesional. Listo, compañero. Estamos ya finalizando este programa donde se dialoga a profundidad la discapacidad y otros temas, y otros temas.
Me despido y se finaliza. Y a todos los compañeros y compañeras, amigos que nos están escuchando a nivel mundial, que compartan y así poder llegar a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, también agradezco a la señorita Diana Bricio por también el contacto. Sí, es importante agradecerle. Y pues bueno, cuídense mucho que la pandemia no ha terminado. Gracias, gente.